la creación de nuevas formas de producción y gestión cultural, basadas en la colaboración y la economía solidaria, en estos momentos actuales de la sociedad en que estamos viviendo, es clave y esencial para el desarrollo cultural y artístico del país. Y así poder fortalecer la identidad y dar visibilidad a las diversas manifestaciones culturales locales. Para que aquello ocurra, hay que profundizar en un modelo de financiamiento colaborativo donde los estamentos municipales y estatales no solo aporten recursos, sino que también se integren activamente en la programación para así fomentar un diálogo directo con las comunidades. Esta idea o este sueño ya es una realidad a través de la cooperativa Hecho en Chile. Cooperativa convertida esta en una plataforma clave para el desarrollo de ecosistemas que promueven la colaboración entre creadores y agentes culturales. Para conocer los orígenes y el desarrollo de la cooperativa Hecho en Chile, vamos a conversar con su director, Eduardo Luna, sobre esta forma de producción y gestión cultural. Eduardo, bienvenido a Ciudad Cultural. Hola amigo querido, muchas gracias por colaborar con nosotros, por cooperar con nosotros. En esta cooperativa. Siempre, claro, como siempre lo has hecho, amigo. Así que estoy muy contenta de estar aquí, de tener esta conversación contigo y contar ojalá más en profundidad sobre... Conversación que la teníamos pendiente hace un año atrás, más o menos. Oye, Eduardo, para ir un poco entrando en materia, ¿cuáles son los orígenes y el alcance de la cooperativa Hecho en Chile y cómo fue naciendo? Mira, la cooperativa, bueno, nosotros sabemos que la cooperativa es una figura como una empresa social solidaria famosísima en los 70, que luego en la dictadura se cortaron todos esos vasos comunicantes, muy pocas cooperativas se sostuvieron. Después de la vuelta a la democracia también se formaron, pero sin apoyo gubernamentales o instrumentos de financiamiento que les permitieran caminar de la mano de la institucionalidad pública para que pudieran solventarse. Entonces nosotros mismos oíamos hablar de las cooperativas, pero como una cosa vieja, como una cosa como alejada del sistema económico o incluso del sistema cultural. Una cooperativa nosotros conocemos que fue una cooperativa cultural, que es Red Compartir, la más antigua, hace unos 10 años atrás que surgió, pero tampoco participábamos, no teníamos mucha idea. Y nosotros, bueno, particularmente con la familia Teatro, tuvimos un proceso de trabajo colaborativo. Empezamos a pensar como compañía, bueno, nosotros estamos siendo una de las compañías antiguas que se está sosteniendo en el ecosistema de las compañías teatrales, y tenemos que tener también una responsabilidad o una corresponsabilidad con intentar entregar herramientas a compañías jóvenes para que se sustenten, para que seamos más, porque teníamos ya antecedentes de que las compañías duraban muy poquito. Entonces, el diálogo entre compañías era muy pobre. Éramos muy pocos los que teníamos comunicación y también, por lo tanto, también una representación frente al Estado como compañías teatrales. Más allá del CIDARTE, que representa a actores, actrices, trabajadores de la arte escénica, pero no necesariamente a esta estructura de compañía que aloja a mucho más disciplinas de las artes. ¿Ya? Entonces en 2019 iniciamos un primer programa de apoyo a compañías jóvenes, compañías que tenían de 0 a 5 años, para postular al Fondarte. En ese momento había muchos programas donde les cobraban a las compañías, no sé, ponte tú, 500 lucas por postular su proyecto sin la seguridad de que ese proyecto iba a ser adjudicado. Entonces nosotros dimos un programa gratuito. ¿Ya? Eso fue una primera instancia, lo dimos gratuito, beneficiamos a 10 compañías, de esas 10 compañías 5 se adjudicaron el Fondo de Arte Escénica y varios de ellos era su primer fondo adjudicado. Entonces creímos que era un programa súper positivo. Luego nos viene la pandemia. En la pandemia creamos la Red de Compañías Teatrales de Chile, que fue una orgánica más bien informal,
pero con muchas formalidades detrás, porque acogimos a más de 540 compañías. Eso nos permitió generar catastros de las compañías, catastros de las necesidades, catastros, incluso imagínate, de cómo impactaba el VIH en nuestro sector. Generamos fondos solidarios, empoderamos liderazgos regionales, logramos captar con los municipios a través de todos estos liderazgos regionales, captar recursos o en su momento incluso cajas de alimentos para artistas escénicos en cada comuna de Chile o en cada comuna donde estábamos alojados nosotros como red. Recuperamos para el sector cultural también el bono PYME que se entregó en ese momento, que era como 1 millón de pesos por organización o por microempresa. Y nosotros, todas las organizaciones culturales, estábamos quedando fuera. Entonces, a través de esta red logramos que se recuperaran más de $1 millón para el sector cultural. Luego se abrieron los espacios y decidimos cómo dar de baja toda la estructura, entendiendo que había sido una estructura muy importante en su momento, pero que ahora ya la participación había decaído, cada quien estaba en sus cosas, intentando reimpulsar su trabajo, pero el bichito de la orgánica asociativa quedó en varios de nosotros, de los que habíamos participado en esa instancia. Y luego, el 2022, aparece un estímulo de Cercotec para crear y fortalecer cooperativas, y con un puntito, teníamos como un puntito base quienes veníamos del sector cultural. Entonces ahí postulamos con esta idea, le pusimos Hecho en Chile porque ya veníamos nosotros trabajando con una idea de empezar a crear instancias donde nos miráramos a nosotros en términos culturales, más enfocados en Chile, en su proceso histórico, en Latinoamérica, tratando de decolonizar un poquito todas nuestras prácticas. Entonces ya veníamos nosotros con imagínate, con Painecur, con Cuando hablas en tercera Mauro, persona ya veníamos. ¿Quiénes como grupo entre la familia teatro y estas otras compañías con las que después formamos la cooperativa. Entonces veníamos pensando en esos modelos. Yo también participé en el Santiago Off como uno de los fundadores del Santiago Off y haciéndome cargo particularmente de los encuentros de programación. Entonces, también cuando tú tienes que nacer como cooperativo, cuando nosotros tuvimos que postular a este estímulo económico de Cercotec, tú tenías que hacerlo con un plan de gestión, entendiendo que las cooperativas tienen dos modelos. Uno es el de trabajo, nos asociamos personas naturales para representarnos frente a una empresa y poder captar, no sé, por ejemplo, trabajo como albañiles, como etcétera, como de distintos sectores productivos. Nosotros nos planteamos de servicios. Una cooperativa de servicios es la cooperativa que soluciona las problemáticas de sus asociados. ¿Cuál era la gran problemática que nosotros identificamos en una gran asamblea previa a crear este proyecto? Pero bueno, después de la pandemia, todos nosotros, compañías, en ese momento estaba Colectivo CTM, Teatro del Amor del Nicolás Bascuñán, estaba el proyecto Puerperio, estaba, en algún momento estuvieron Teatro Pan, ya no, pero estuvieron en un momento, nosotros, los Tamagotchi de la Belén Herrera y Vicente Cuadro, etcétera. O sea, éramos varias compañías como en esta conversación y dijimos, bueno, después de la pandemia quedamos sin la posibilidad de circular. O sea, solo los grandes festivales posterior a la pandemia mantuvieron sus canales fortalecidos para generar circulación de sus servicios, sus obras. Entonces nos planteamos un modelo de gestión donde nacíamos al tiro con un proyecto de mercado o un festival. Y como nosotros ya nos habíamos hecho cargo de otros encuentros de programación, dijimos, y veníamos con esta idea ya desde la creación, imagínate, de Mauro, de Painecur, de Levitas, qué sé yo, que están mirando hacia Chile y sus procesos históricos, dijimos, bueno, hagamos un festival muy distinto, un festival que se haga cargo de la memoria histórica de territorio y no los traigamos solo al centro de Santiago, a las grandes infraestructuras culturales, sino que también a esas grandes infraestructuras culturales que están en la periferia, que están alojadas en comunas, que están estigmatizadas por el narcotráfico, por la pobreza, por la prostitución infantil, pero que tiene una cultura preciosa, local, tiene una gastronomía, arquitectura, patrimonio material e inmaterial, etcétera,
y tratemos de empatar entonces las obras que nosotros ponemos a disposición de programadores o de directores de teatro, de espacios nacionales o internacionales, empatémosle experiencias en esos territorios para que los conozcan profundamente y que tengan relación con las obras teatrales que nosotros le estamos dando. Entonces, para crear una experiencia integral, tanto para las comunidades, porque son temas que son importantes para ellos, y también para este programador nacional o internacional que ve en este territorio y ve en la obra las posibilidades también de, yo tengo estos mismos problemas. Yo tengo un problema, por ejemplo, de crisis con las instituciones que se hacen cargo de los menores de edad, por ejemplo. Y tenemos, este año va a ser me voy a adelantar un poquito a la programación, pero este año tenemos una experiencia muy particular. El Sename tiene todavía un resabio, que es una cárcel que está en San Joaquín, al lado de 3 y 4 Álamos, que es este sitio de memoria donde se torturó a muchas compañeras y compañeros. Esa cárcel es la cárcel más grande de menores que existe en Santiago. Nosotros vamos a visitar tanto 3 y 4 Álamos como esta cárcel, para luego ver en San Joaquín, ver Justicia de la María José Pizarro, del colectivo CTM, que precisamente habla sobre sobrevivientes del Sename. Entonces vamos a poder tener una experiencia integral entre conocer un espacio, entre ver una obra que está reflexionando sobre las situaciones que se viven en ese espacio, para que el programador comprenda a nivel más global o integral, comprenda la importancia de esa obra puesta en su espacio o puesta en un espacio de cualquier lugar latinoamericano donde vivimos estas estructuras también represivas sobre, sobre el trabajo con niños y niñas, ¿ya? Entonces creamos un modelo, en un principio le llamamos Festival de Ecosistemas Creativos, porque incluía todo, no solo era un festival de arte escénica. Y ahora de este año, que ya es una quinta versión, le estamos llamando ya Festival Internacional Hecho en Chile, ¿ya? Muy raro parecía para ciertas personas. ¿Y por qué de ecosistemas? Siempre nos preguntan, ¿de ecosistemas? ¿Qué son los ecosistemas? Finalmente los ecosistemas es como generar esta puesta en valor o visibilización de experiencias integrales que incluyen también a los sectores económicos. Tenemos muchos emprendedores. Bien, no quedan. Vamos a hablar de esa parte. Hay un área que quiero que profundicemos, o un tema que salió de acuerdo a lo que estabas diciendo recién, Eduardo. Todo lo que explicaste, todo lo que nos contaste de la periferia, de esos lugares, ¿eso será, crees tú que eso es como el futuro del teatro? La sobrevivencia del teatro, y a la vez es como la temática que el teatro debe ocupar, debe tratar. Nosotros venimos, bueno, tú lo sabes, amigo, venimos hace muchos años con una crisis de público. Que está profundizada, por supuesto, después de la pandemia nos enfrentamos a un público que solo va a asistir a una obra presencial solo si es una experiencia altamente significativa para él. Hay muchos filósofos que han estado trabajando sobre esto, cómo nos enfrentamos las entidades culturales y los agentes culturales a la participación cultural. Entonces hay distintas estrategias dentro de eso, estrategias que tienen que ver con mayor participación, o sea, obras donde el público participa, o experiencias que surgen de talleres y luego se crea la obra y hay participación. Pero también está cómo empezamos a revisar el teatro también como una expresión popular. Cómo se hace cargo de las temáticas que son eminentemente populares, sin quitar todo el espesor que puede tener una obra teatral, pero que un público, por ejemplo, de una comuna de San Joaquín, de la comuna de Puente Alto, de La Granja, puede interesarse porque se está viendo a sí mismo, o está viendo posibles reflexiones, o está viendo posibles soluciones a problemáticas que ellos tienen. Creo que es fundamental. Y también vincular a estos públicos también con su quehacer, con su acervo cultural, con su cultura. La innovación hoy día, cuando se habla mucho de innovación, y pensamos muchas veces que la innovación está dada por cuánta inteligencia artificial tenemos en nuestro emprendimiento o en nuestras actividades,
o cómo vinculamos las artes mediales, o co-creamos con otros artistas de otras disciplinas. No necesariamente esa es la innovación. Nosotros vemos particularmente la innovación acá como una vuelta a mirar hacia el origen del teatro. El teatro tiene una raíz popular, eran fiestas, la teatralidad en sí son nuestras mismas fiestas, la del Vía Crucis, la Cruz de Mayo. Todas esas son experiencias que son parte de la teatralidad. Y la teatralidad tiene participación. Cuando alguien está en una obra presente, está participando. El actor o actriz se modifica en relación a los públicos. Cualquier actor o actriz te va a decir, en esta parte que siempre se ríen, no se rieron. Y obvio que te afectó porque está vivo, están dialogando constantemente. Pero si la obra está escindida de su preocupación o de el interés que pueda tener ese público específico, no va a haber reacción de ningún tipo. Puede que ese quedarse callado y no reírse en ese momento, puede que sea una reacción más reflexiva sobre algo, porque tiene que ver con él. Pero si no hay reacción, ningún tipo de reacción, como que creo que tenemos que empezar a mirarnos también como cómo hacemos teatro con problemáticas que son inherentes a nuestras audiencias o a nuestros públicos. Pero eso es algo que nos importa a nosotros y tratamos de propulsarlo dándole visibilidad a este festival. La experiencia debe ser integral y también conectarlo. O sea, nosotros como organizadores de un festival, siendo también curadores de esta programación, nosotros nos preocupamos primero de visitar estos espacios, de darle espacio también a los directores de los centros culturales o las directoras de los centros culturales para que nos cuentan qué está pasando en la comuna como fenómeno social o sociológico, qué sucede en la comuna, cuáles son los problemas que están surgiendo y entonces a dónde ir cada año en esas comunas, dónde asistir, dónde participar, dónde conocer experiencias notables de esas comunas y entonces ahí empezar a pensar la programación. ¿Qué obra es importante que esté dentro de ese lugar? Porque queremos que se conecte absolutamente público, artistas, gestores y los programadores internacionales o nacionales que vienen a este festival. Al interiorizarse de las necesidades y de las carencias de ese público, de esos barrios, de alguna manera eso motiva obras de teatro, motiva la creación, la escritura de nuevas obras. O sea, yo espero que sí, eso es un modelo, si vemos como la gran gama de obras del teatro chileno, que no sé, tú sabes más que yo de hecho de eso. Nosotros tratamos de ir a todo lo que podemos, pero sí el teatro chileno desde fuera de Chile incluso se ve como un teatro eminentemente político que siempre está respondiendo a problemáticas locales y a problemáticas que atañen al Chile actual. De eso no nos hemos escindido nosotros como en términos culturales. Entonces sí creo que el artista escénico chileno está preocupado de estas problemáticas. Ahora, con cuánta profundidad, creo que ahí es donde destacan ciertos grupos. Particularmente acá en la cooperativa, tenemos precisamente alojados grupos que trabajan con una profundidad. Nos hemos preocupado de que todas nuestras socias y socios sean compañías que están preocupados de eso en términos de darle profundidad. Entonces tenemos una compañía como Puerperio que está preocupadísima de las problemáticas que tienen que ver con la maternidad y la maternidad en este sistema de salud, no en el sistema de salud como universal, no, porque no existe. En el sistema de salud chileno tenemos una compañía que está preocupada de las problemáticas de niñez y adolescencia como los Tamagotchi. Tenemos el colectivo CTM que está preocupada de la marginalidad a partir de la construcción de estas institucionalidades que se han hecho cargo de nuestros niños o nuestros niños vulnerables. O la familia teatro que está preocupada también de los procesos históricos de Chile de los últimos años y cómo a partir de esos procesos nos pensamos en los procesos que venimos en el presente. Entonces son compañías que están preocupadas de eso y tratamos claro, un festival finalmente siempre es como una cara de un espectro, un cierto espectro.
no es como un popurrí porque sí, sino que es un muestrario de una forma de hacer que a nosotros nos interesa visibilizar. Y espero que también eso motive a muchos más. Tratamos de también vincularnos con jóvenes que podamos hablar de eso, que esta programación y esta curatoría motive también a otros jóvenes artistas que vienen o en formación o que están iniciando su camino como compañía, que este es un camino del que debemos hacernos cargo para que logremos reconquistar a sus públicos. Estamos además en un proceso como donde la virtualidad, lo mismo que hablábamos, la inteligencia artificial, los procesos de digitalización están haciendo que lo presencial o el arte en presencial sea cada vez más como una pieza de museo. Si cada vez más se nos dificulta cómo llevamos a estos públicos jóvenes al teatro, cómo los conquistamos de ir al teatro. En ese aspecto, Eduardo, ¿de quién es la culpa? ¿De las temáticas del teatro o del público que no le interesa o tiene otro interés el público? Yo creo que es absolutamente compartido. Yo creo que también hay una cosa, por supuesto que no vamos a generalizar, pero sí hay una cierta parte por lo menos en arte escénica, hay una cierta parte que no está mirando a sus públicos y nos hace esa pregunta. ¿Y qué le puede interesar a nuestros públicos? Que empate con lo que mi interés, pero que sea un interés mayor o un interés más universal o un interés de una comunidad. Hay cierto teatro que se hace de manera muy hermética y que no está abierto a cualquier público. Y eso por supuesto que aleja a los públicos. O sea, el no entender, el cómo sentirse tonto en una... No, el teatro no debiera por ningún motivo hacernos sentir inferiores a un creador o creadora de una obra teatral. Entonces eso por una parte es una responsabilidad. Otra responsabilidad está en cómo de manera integral desde la institucionalidad pública se fomenta el arte. O sea, hemos hablado muchos años del teatro en la educación, cómo se inserta y es muy paulatino ese proceso. Entonces nos enfrentamos a escuelas donde no existe acceso todavía. Creo que la ruralidad, nosotros estamos también intentando pensar la ruralidad, cómo nos integramos nosotros primero para integrar luego a otros procesos de participación con escuelas rurales o con comunas rurales. Y también nos damos cuenta que ahí están como absolutamente dejados de la mirada del Estado. Entonces nos encontramos con comunidades que jamás han visto una obra teatral, por ejemplo. No conocen sus beneficios o no beneficios, no lo conocen. Entonces ahí hay otra responsabilidad y la responsabilidad eterna de cuánto también cómo nos enfrentamos al mundo cultural desde la institucionalidad pública. O sea, ahora que estemos en una discusión o enfrascados en una discusión, bueno, si viene un gobierno de derecha, se acaba la cultura por la seguridad, cuando otras experiencias nos han demostrado que la cultura y seguridad empatan. O sea, en Colombia hace pocos años atrás, hace no tantos años atrás, la gran lucha del narcotráfico se hizo a punta de cultura. En Medellín hubo una transformación tremenda donde pasaron del 0,68% del gasto a un 5% del gasto de Medellín, cuando Medellín tiene los mismos recursos que Bogotá y que el gobierno. Entonces, mucha plata invertida. En lugar de haber, a propósito de Levita, que es parte de nuestra programación, en lugar de en Chile haber en ciertos sectores, una iglesia evangélica por cada cuadra, allá hay centros culturales por cada cuadra, en las poblaciones más vulnerables y todas con participación. O sea, eso nos ha otorgado la cultura en otros lugares de Latinoamérica. Entonces, ¿cómo no podemos ver esos modelos nosotros también y empezar a apostar por fortalecer los puntos de cultura comunitaria, a fortalecer la creación de más centros culturales, a fortalecer los festivales que son finalmente festivales que tienen o le otorgan un acceso a la gente de manifestaciones culturales afuera de su casa y que ningún narco se acerca? O sea, nosotros lo podemos ver en Quilicura. Quilicura ha tenido esa mirada al festival. Se pone en poblaciones que el resto del año son muy conflictivas. Se pone el festival y no pasa nada.
y más de 1.200 personas asistiendo a cada función todas las noches y no pasa nada. ¿Por qué crees tú que pasa? ¿Sucede eso en el barrio? Como que hay un respeto, yo creo que el mismo narco o el delincuente ¿Se transforma? Se transforma, o sea, tiene un respeto porque sabe que lo que se está haciendo es en beneficio de su propia comunidad. Participan niños, participa la familia entera, es como que... Y el color que le da un evento cultural, o sea, o el sonido, la música, como que siempre lo ven como con respeto. Nos pasó hace poquito tiempo atrás en intentar conquistar una plaza una plaza muy conflictiva con el narco en la Villa La Reina. Estuvimos con varias actividades en esa plaza. No pasó nada, al contrario, todo alejado, los niños volviendo a jugar en su plaza, que no juegan habitualmente. O sea, es maravilloso lo que puede pasar, pero eso hay que visibilizarlo primero desde nosotros, el mismo Ministerio de las Culturas, tratar de propulsarlo como discurso todo el tiempo, la gente que lo percibe, o sea, tratar de que en términos comunales también los municipios se hagan cargo de sus territorios, también no quedarse en los centros culturales, salir a los territorios, para demostrarle a la gente lo que sucede cuando la cultura está presente ahí. Es maravilloso, de verdad maravilloso. En el caso tuyo, indagando un poquito en tu familia, en tu árbol genealógico, ¿de dónde viene toda esta inquietud social que ha ido a través del teatro, a través de Pali, a través de tus hijas, a través de aunar a otras compañías, lo social, lo comunitario? Sí, ¿de dónde viene lo tuyo? Porque no es espontáneo. No, pues yo nací en un pueblito que se llama Traiguén. Viene todo, y el origen es todo, pues. O sea, ya uno viene de un pueblito pequeño de la región de la Araucanía. Mi papá es de Chihuayante, mi mamá es de Alto Biobío. Entonces venimos de sectores rurales. La Pali, su abuela, es de Vilcún, también de un sector rural, mapuche. Mi madre también, pues, sector rural, mapuche. Entonces de ahí viene, como que en algún momento yo no te niego, amigo, que cuando nosotros iniciamos nuestra carrera, por supuesto que queríamos hacer como en los 2000, no sé si te acordáis, en los 2000 estaba de moda, no sé, por ejemplo, no quiero nombrar a gente, pero estaba de moda estos textos que no se entendían. Sí, sí. Estaba de moda este teatro medio europeo, estas dramaturgias europeas complejas, que poco tenían que ver con nuestra idiosincrasia. Este teatro como mucho más academicista, y nosotros por supuesto que nos enfrascamos en eso. Hay obras nuestras que de verdad la gente a nosotros nos decía, qué lindo todo, pero no entiendo de para dónde va ahí. Yo creo que todos nos enfrascamos en algún momento en cómo va la moda del teatro, o como creadores cuando comenzamos. Y llegó un proceso, yo creo que entre la madurez de cómo te vas encontrando contigo mismo como creadora o creadora. Nos pasó con Niña Astronauta la primera vez, que fue tan bonito el proceso de investigación y de acercamiento a la familia de Nicolás Aravena, de esta niña que sufrió esta enfermedad a la piel muy grave, que empezamos a encontrar un punto donde nosotros mismos nos veíamos a nosotros. Además, cuando yo creé esa obra, yo había vivido un infarto. Entonces, la cercanía con la muerte y con esta idea de estar trabajando con una niña que siempre supo que iba a morir y que a los 12 muere finalmente. Y yo tenía una niña, hija de 10 años en ese momento. Todo te empieza a invitar a ver si nos miramos a nosotros, en qué estamos nosotros, con nuestro origen también. Entonces empezamos a abrazar esa idea y cada vez a complejizar esa idea o a nutrirla, y es como un proceso de irse hacia la familia. Entonces también empezamos a mirar también nuestra ruralidad, de dónde venimos. Venimos de familias obreras, la mayoría de la familia de teatro, todos vienen de familia obrera. Entonces también a empezar a mirarnos como, es un milagro que nosotros hagamos teatro. Nosotros no tenemos ninguna vinculación ni familiar, ni con grandes élites. Muchas veces a nosotros nos acusan en redes sociales, nos dicen, pero ustedes son los privilegiados del teatro.
porque no nos conocen nomás. Nosotros son a punta de insistencia y de que es un milagro. Hacer teatro en Chile, si no tenía un respaldo familiar, la sensación de fracaso va a ser muy inmediata y tú te vas a dedicar a otra cosa. Nosotros tuvimos como entre la insistencia, a veces la suerte, no sé qué, de poder sostenernos y de que nos empezamos a mirar con personas como que venimos desde el mismo origen también. Entonces hay una responsabilidad social, creo que de clase, de hacernos cargo también de nuestra clase. O nos importa mucho hacer clase en espacios también donde le hacemos clase a nuestra clase. Intentamos también sostener compañías que les cuesta. No es que miremos con una mirada de clase, por ejemplo, qué compañías beneficiamos, a compañías jóvenes que beneficiamos con los distintos programas que hacemos, no. Pero sí hay por supuesto hay una sensibilidad, porque sabemos que a ellos les va a costar mucho más sostenerse en este mundo. Y porque su educación también, pues, o sea, venimos de colegios vulnerables donde no nos enseñaron a formular cosas, no nos enseñaron, donde tenemos problemas de comprensión lectora. Por supuesto, si tenemos problemas de comprensión lectora vamos a tener problemas para formular proyectos. Entonces, intentamos fortalecer también una línea donde nos hacemos cargo de eso, o intentamos lo más posible. Y esta mirada con lo comunitario también nos parece súper relevante, o sea, como que creo que ha sido fundamental desde que iniciamos nosotros con esta idea, como el impacto que ha tenido sobre la mirada internacional de los agentes internacionales que traemos. O sea, todos enamorados de este modelo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con ellos mismos. Si nosotros tratamos muchas veces de maquillar la realidad chilena profunda, la maquillamos con encuentros que son encuentros como de grandes festivales, que parecen súper europeos, y tienen un estándar europeo en los alojamientos, en la alimentación, en las obras que se ven, en los espacios culturales que ponen a disposición. O sea, mostremos el verdadero Chile, mostremos las problemáticas y mostremos de dónde surgen las obras. Un director de teatro belga que viene acá y ve Justicia, o ve Levita, o ve Bainecur, o ve cualquier otra obra que tenemos en nuestra programación, si no sabe de dónde viene, quizás no le hace sentido. A un latinoamericano es muy fácil que le haga sentido, probablemente, porque está viviendo las mismas problemáticas. Entonces, ¿cómo empezamos a dialogar con más gente latinoamericanos también? Eso nos importa. Nuestra mirada es súper latinoamericana, súper como decolonizada. Entonces, no estamos abiertos todavía a mercado europeo. No, empecemos a dialogar con agentes uruguayos, argentinos, ecuatorianos, peruanos, etc. O sea, a propósito de eso mismo, Eduardo, en esta quinta edición ya del festival hecho en Chile, vienen invitados de Brasil y de Ecuador. Sí, y Argentina. Y Argentina, allá. Cuéntanos un poquito más qué es lo que traen ellos, qué es lo que trae Brasil, qué es lo que trae... Como somos un festival pequeñito aún, tratamos de optimizar nuestros recursos, entonces estos tres representantes de estos países vienen con doble función, ¿ya? Primero, ¿cómo fue la selección de esas compañías, de esos países? Sí, tuvimos una vinculación muy bonita con Ecuador, particularmente el año pasado. Nos pasó que trajimos 4 representantes de distintas ciudades de Ecuador, de Manta, Cuenca, Guayaquil y de Quito. Entonces trajimos a la Armada ecuatoriana el año pasado, y ahí se gestó una red importante con Ecuador. Creo que se sintieron muy, como esto que decía, como que se sienten muy sensibilizados por el modelo, pasó con los ecuatorianos particularmente, y ya tenemos varios circuitos o redes funcionando. Este año, aparte de venir desde Ecuador, Juanita Guarderas, que es la gran actriz del Ecuador, que trae una obra que se llama La Venadita, que es una obra precisamente, un monólogo, donde el personaje es una chamana de la selva ecuatoriana en el día de su muerte, y hace un recorrido por su vida y proyecta lo que va a ser esa selva
posterior a su muerte. Es una obra preciosa que habla de nuestras abuelas, habla de una cultura originaria, de esa relación con las hierbas, con el territorio, con la naturaleza y también con la familia. Una obra preciosa y con es la gran actriz, de verdad. O sea, yo creo que los públicos que van a verla van a quedar maravillados, porque es como que tuviéramos a nuestra, no sé, nuestra Munchmeyer, la tuviéramos ahí en el escenario, ya con una edad bien madura, haciendo una cosa impresionante. Eso por una parte, esa es la obra que traemos. Es una obra que nosotros ya la pudimos traer a Chile en asociatividad con otro festival que es el FITICH, a Chiloé. Está trabajada también en colaboraciones ahora con un festival que ya es socio nuestro, que se llama Escenarios del Mundo, que es de Cuenca. Entonces ellos vienen con doble función. Juanita Guarderas además es hija de un gran actor ecuatoriano que abrió una sala que se llama Patio de Comedias, que está en Quito, que es una sala que tiene más de 40 años, no, 50 años, alojada en el corazón de Quito. Es un teatro maravilloso, y su representante, productor y técnico es Juan Andrade, que es un maravilloso, que es director también teatral y es director de este festival que se llama Escenarios del Mundo. Traemos también desde Brasil, también estas relaciones de años, Carolina Correa, que es una actriz, performer brasileña del estado de Minas Gerais. Ella trae una obra que se hace cargo de toda la problemática minera en Minas Gerais. En Minas Gerais, de hecho, nosotros tuvimos una obra que también habló de la temática sobre las mineras, que es Mauro. Estuvimos en diálogo mucho cuando estuvimos creando la obra, y ella generó entonces una investigación, porque nosotros le preguntamos muchas cosas sobre Minas Gerais, porque para nosotros era un referente importante todos los desastres con los tranques de relave en Brasil. Y de ahí surgió también entonces para Carolina Correa una línea de investigación con todos estos desastres mineros de su región, y estrenó recién en Sao Paulo, tuvo otro estreno en Francia, en París, y viene acá y luego termina de hacer temporada en Minas Gerais. O sea, esta obra es absolutamente nueva, es una de las apuestas del festival, pero confiamos muchísimo en esta creadora brasileña, en Carolina, porque va a vincular además cómo la mujer ha sido afectada, particularmente la mujer también ha sido afectada por estos desastres mineros en Brasil. Y traemos a Juan Coulazo, que es un director argentino, que dirige un espacio que se llama Rossetti en Buenos Aires, es curador de distintos festivales en Argentina, está haciéndose cargo ahora de la creación de un tremendo teatro en el barrio La Boca. Y él no pudimos traerlo con espectáculo desafortunadamente, pero él viene a dar un taller de creación, escritura y performance, que lo va a dar en la Escuela de Teatro Ayep. Está la convocatoria para postular a ese taller abierta en nuestras redes sociales del festival, la cooperativa y la familia teatro. Y hay mucha gente interesada, ya tenemos más de 100 personas interesadas por 30 cupos. Entonces, Mandé que repetirlo 3 veces. Repetirlo, o sea, y con él estamos gestando entonces una red de colaboración. Entendemos que Argentina es un socio muy importante en la cooperativa. En agosto vamos a estar firmando un convenio de colaboración con el Centro Cultural de la Cooperación, que es un teatro enorme, un centro cultural tremendo, con un teatro enorme en pleno Corriente, al frente del Teatro San Martín, y que va a beneficiar a muchas compañías chilenas. Nosotros aquí buscamos también ser una plataforma para distintas compañías. Nuestra curatoría tiene que ver con compañías que son parte de la cooperativa, pero estamos dando beneficios a otras compañías, como por ejemplo del Corredor de Danza de Valparaíso, a César Avendaño, que es un creador que nos interesa muchísimo. Director de Ayep. Director de Ayep, es a compañías jóvenes también, con un mercado donde les vamos a dar formación para que se enfrenten a mercados, compañías muy jóvenes para que se enfrenten a mercados
vamos a generar una instancia también formativa, pero también de venta de sus obras con una red de centros culturales públicos de la región metropolitana. Estamos otorgando también estos beneficios para artistas jóvenes con este taller de Juan, absolutamente gratuito. Y la programación además está abierta para una vinculación que generamos muy bonita con Maipú. Maipú no logró hacerse cargo, por ejemplo, de programar en sus espacios, pero ellos han puesto a disposición buses con sus públicos para asistir a todas las obras de la programación. Que eso es lo que nos importa. No nos importa como festival ganarnos la taquilla, sino que beneficiar, o sea, que hagamos inversiones entre todas las comunas, hagamos inversiones para beneficiar a estos públicos de manera gratuita y enamorarlos nuevamente con el teatro, con temáticas que les son pertinentes a sus territorios. Sí, está todo bien eso, pero ese público, si tú le das un teatro gratis, ¿no es cierto?, le pone la locomoción, la entrada gratis, ¿no se acostumbrará a no pagar? Es que no hay... Está estudiadísimo que, por ejemplo, una persona en una comuna no se mueve más de 10 cuadras de su casa. Eso ya es un comportamiento súper... los públicos que tenemos, por ejemplo, en esta ¿Área? En esta área, como el circuito convencional del teatro, son públicos que están interesados porque están vinculados al teatro desde sus disciplinas, les interesa, les importa, o familiarmente tienen alguien que los ha invitado a conocer el teatro, pero no es una actividad habitual todavía, y eso es lo que tenemos que fomentar y seguir fomentando. Entonces, la gratuidad en los espacios culturales, sobre todo en comunas periféricas, debe estar dada, y todos los beneficios, porque tenemos que asegurarnos primero que la gente pueda enfrentarse a esas experiencias. Si no, no se van a enfrentar nunca, o en sus territorios más cercanos. Por eso es importante, creo, las plazas culturales que está generando, por ejemplo, Puente Alto, que está saliendo todos los fines de semana a distintas plazas, entendiendo que tiene una comunidad de más de 900.000 habitantes. Plazas todos los fines de semana. Entonces están primero insertándole el bichito de la cultura y de las artes a sus comunidades. Y luego vamos a ir viendo cómo ganamos, pero tiene que ser integral. O sea, todos los esfuerzos son importantes para que la gente se enfrente primero a una experiencia. Teatros como San Joaquín, por ejemplo, ya son de los primeros centros culturales con el primer gobierno de Bachelet se construyeron estos grandes teatros. Y tiene una data más larga, tienen programas escolares, tiene una serie de programas, pero hay otros centros culturales que habían estado súper fuera de eso. El mismo de Puente Alto ahora cambió una administración con esta nueva mirada, y por supuesto están llevando a los públicos al teatro, están saliendo también del teatro, y otros centros culturales, no sé, por ejemplo el de Espacio Mata, estuvo con la administración anterior, entendemos que estuvo muerto. O sea, depende mucho siempre, y eso es lamentable, no hay una política comunal de cultura o un pladeco fuerte o un plan de cultura municipal fuerte que le demande a cada administración acciones y actividades con las que tienen que cumplir. Independiente de la autoridad. Independiente de la autoridad. Y eso no se logra sostener, pues. Cada administración tiene una mirada distinta, y ahora Espacio Mata está reavivando nuevamente todos esos públicos que nosotros lo vivimos hace, no sé, 10 años atrás. Espacio Mata era como el centro cultural que todos queríamos estar. Después eso murió y ahora se está reavivando. Entonces los públicos están volviendo a ir también a Espacio Mata porque tiene una oferta permanente. También la peridiosidad, las actividades culturales le va dando un hábito a la gente. Entonces son tantos factores finalmente que hacen que los públicos se sostengan, que ninguno se puede dejar de hacer. Y claro, no sé, por ejemplo el pase cultural, hay ciertas miradas que tú vas a decir importante que a una persona que esté bajo índices de pobreza, cierto índice de pobreza, tú le entregues una cierta cantidad de plata solo consumible en cultura. Pero también puede ser, hay otras miradas que dicen, bueno, pero el pase cultural, si una persona ve, oye, tengo como 50 lucas más, y solo me la puedo gastar en cine,
en libros, en teatro, pero yo tengo una necesidad material, primero, que es comer. Y yo no estoy alcanzando a llegar a comer, o no estoy alcanzando a pagar mis deudas, o no me está alcanzando para salud. Entonces, también puede ser problemático el pase cultural. Por eso digo, ¿cómo tenemos recursos? ¿Cuáles son los recursos que tiene una persona que vive en una situación vulnerable para ir asistir a una obra, o comprar un libro, o asistir al cine? ¿Cómo lo hacemos? Pareciera que más cultura es más salud. Absolutamente, absolutamente. Es como también decir, si tenemos más cultura en los barrios, deberíamos, o sea, más cultura, menos religión. O quizá, no sé. Porque pero la religión de alguna manera te genera un poco enfrentamiento. Claro, conflicto. Ahí nosotros también tenemos que ser súper... Ustedes lo han visto con Levita. Pero cómo no, claro, y cómo nosotros vamos también como alineándonos también con esas expresiones. Porque en el caso de ustedes, en el caso, perdona que insiste Eduardo, con Levita, o sea, los barrios, ¿no es cierto?, van a la plaza a hacer actividades culturales para niños, jóvenes y adultos, no preguntándole cuál es su opción religiosa, ¿no es cierto?, ni política. Están todos integrados. Pero en el caso de una iglesia evangélica que van a esa misma plaza el día anterior, están generando una división, están generando un enfrentamiento entre la misma comunidad. Y ustedes eso lo vieron con Levitas. Sí, pues. Y nos pasó mucho, o sea, nosotros no somos para nada contrarios a la fe, al contrario. La Pali profesa su fe, yo participo en una comunidad evangélica también. Reconocemos todo lo bonito que hay de la iglesia evangélica, que hay un trabajo territorial, social, súper fuerte, y donde son precisamente las mujeres que van a visitar a los enfermos, que hacen ollas comunes, que van a visitar a las cárceles. O sea, hay muchos beneficios en la iglesia evangélica. ¿Qué es lo que no hay, o qué es lo que pasa, o qué es lo que sobre todo el interés de la Pali es las prácticas de violencia sobre la mujer, a propósito de las malas lecturas que existen de la Biblia? Pero nosotros no podemos como solo enfrentar eso, como que Levita es súper respetuosa finalmente de cómo se hace cargo de esa problemática, intenta dialogar con las iglesias. A nosotros no nos interesa ponernos en conflicto con una iglesia pentecostal, para nada. Al contrario, porque entendemos todos los beneficios que hace una comunidad. Solo es como, ¿por qué no reflexionamos sobre esto? ¿Cómo lo estamos haciendo? Por eso cada vez más nosotros nos vamos enfrentando a la situación de que tenemos que mediar con, por ejemplo, un director de asuntos religiosos municipal, o una red de pastores municipales, o una concejal o un concejal evangélico que, por ejemplo, no quisiera que vaya Levita. No, nosotros vamos y le mostramos, esta es una obra absolutamente respetuosa con la fe, somos gente de fe, que nos importa que la violencia no esté. Entonces, y ellos también están, o muchos líderes evangélicos están como con o sienten ese estigma que existe desde nuestra sociedad de mirarlos por debajo, de mirarlos como los pobres evangélicos, porque la religión evangélica es real, es de clase obrera, es de clase baja. Entonces la política chilena los ha mirado por debajo del hombro. Existe un punto de fundación donde la dictadura salió con la iglesia evangélica, que fue cuando toda la vicaría en los años 74, la vicaría, o sea, desde el catolicismo, estaban apoyando como todo el tema de derechos humanos, y Pinochet se alinea con las grandes iglesias evangélicas. Entonces, hay un punto ahí donde nosotros tenemos que ser súper cautos también de pensar, bueno, eso pasó hace años, a la mirada de ciertas iglesias evangélicas, si bien ha sufrido el estigma de que son de derecha, nosotros tenemos que acercarnos, dialogar, no perder la oportunidad de que ciertas iglesias comprendan que no somos enemigos, comprendan que, por ejemplo, uno que puede tener ciertas ideas progresistas, no por eso está en contra de ellos. Como que tenemos que hacer eso, generar esos diálogos, como que estamos en un momento tan polarizado, y nadie quiere dialogar con nadie, todos con sus ideas.
Creo que nosotros tenemos que hacer las diferencias, nosotros como artistas, gente que está preocupada de generar alianzas alianzas que beneficien a nuestras comunidades, generar todos esos diálogos. Levitas por ningún momento se enfrenta a nadie, al contrario, es como sumemos mayor bienestar para sus fieles y para nosotros también como las personas que estamos preocupadas de ciertas temáticas de violencia sobre la mujer. Pero eso, como generar diálogo. Painecur también es una obra que ofrece un diálogo cultural, sobre todo después del fracaso de la Constitución, del nuevo borrador de Constitución, donde se le dio como caja al pueblo mapuche, sobre este tema de la plurinacionalidad o la multiculturalidad también. Somos un puente de entendimiento. O Mauro también, tampoco es una obra que se enfrente contra todos, sino que nos hace pensar como le toca la fibra tanto a las organizaciones sociales como a las grandes empresas extractivistas. Es para que generemos diálogo al respecto, no para enfrentarnos. No estamos en un punto donde tengamos que enfrentarnos todos. Vamos a tener que generar los diálogos necesarios para construirnos como sociedad, sobre todo en el momento político complejo en el que estamos. Volviendo al festival hecho en Chile, ¿qué diferencias tú mencionarías que tiene este festival con otros festivales? Primero que me hace de un impulso colaborativo en donde la producción se hace cargo un colectivo grande de personas. Nosotros funcionamos como cooperativa y todos le otorgamos nuestros saberes, nuestros recursos, se los otorgamos a la creación del festival. Entonces ya hay un modelo donde no es una producción o no es un agente productor el que se hace cargo del festival, sino que somos más visiones que están presentes dentro del festival. Y la otra gran diferencia es la de crear un festival absolutamente pensado en su curatoría para problemáticas territoriales que son urgentes hoy día. No estamos pensando en cuál es lo mejor del teatro. Eso es de una subjetividad tremenda, que no da cuenta de nada cuando nos ponemos así competitivos y decimos nuestro festival tiene lo mejor del teatro chileno. No, este festival tiene obras de alta calidad, internacionalizables, que pueden circular por cualquier lugar del mundo y por todo Chile, pero con una temática que le es pertinente a un sector, a cierta cantidad de público, a ciertos públicos, y que son como de manera urgente, son cosas que tenemos que ir reflexionando como para seguir construyéndonos como sociedad. Entonces está pensado como como la experiencia de esa manera. Y lo otro es que es un mercado como súper democrático, digamos. ¿En qué sentido? Que la mayoría de los mercados en Chile de arte escénica o en general en el mundo le ofrecen a las compañías muchas veces esta idea de que en 15 minutos, en un encuentro con un programador, en 15 minutos va a lograr conquistar al programador y el programador va a llevar su obra. Eso no es así. Eso es una mentira. Los programadores, si no ven las obras, como cualquiera de nosotros, ¿cómo nos vamos a enamorar de una obra? Solo viéndola primero. Ahora, es todo un proceso si me gustó la obra y si acaso yo me la puedo llevar. Porque depende de muchos factores, de dónde salen los pasajes, de dónde, cuánto es el número de personas, cuál es la carga, son muchos factores. Cada cuánto yo programo mi festival o mi espacio cultural. Entonces nosotros también tratamos de que los programadores que vienen vean todas las obras. Y también estamos trabajando muy de la mano con ProChile y con DIRAC para que el modelo nosotros de circulación lo podamos apoyar. No sirve de nada una plataforma tampoco que traiga a los programadores, solo gana finalmente por la producción, está ganando ese festival, pero no está haciéndose cargo de cuáles son las herramientas que existen para que esas obras, si les gustaron los programadores, puedan salir de Chile o puedan salir a distintas regiones. Entonces nosotros estamos trabajando para poder tener convenios convenios colaborativos con DIRAC para tener pasajes anuales y poder otorgarle a todas estas compañías, las que se programen anualmente con los programadores, puedan salir de Chile o puedan salir
a distintas regiones, a distintos encuentros. Estamos generando alianzas, que también es otra que vamos a firmar en el festival, en los temporales teatrales. Vamos a firmar un convenio de participación donde vamos a tener extensiones con Findas de Iquique. También estamos viendo la posibilidad de una firma de convenio con el Festival de Chiloé también. O sea, estamos tratando de generar una red fortalecida, y con Uruguay y Argentina a través del modelo cooperativo también. Entonces estamos creando oportunidades o un festival, una plataforma que se va a hacer cargo de las compañías. No nos sirve de nada, por eso digo, como generar una falsa ilusión a las compañías si la estructura completa no se hace cargo. Entonces, para que sea efectivo que instalamos nuestro gran teatro, porque tenemos un teatro precioso aquí en Chile. O sea, cada vez que uno sale fuera de Chile y va a ver más teatro, y dice, el teatro chileno es una joya, con toda la precariedad que tenemos muy buena formación teatral, tenemos muy buenos exponentes, buenos dramaturgos, que nuestro teatro hayan escuelas de diseño, hay una preocupación por la puesta en escena mayor. No, es muy lindo el teatro chileno, entonces tiene que exportarse. Eduardo, ha sido un placer esta pequeña charla, conversación, y todo el éxito del mundo para Hecho en Chile, y ahí estaremos acompañando. Oye, muy ameno toda la conversación, amigo lindo. Muchas gracias. Gracias a ti. Y que participen todo eso. Estamos, en @Festival Hecho en Chile pueden enterarse de todas las actividades, o en las páginas web de todos los centros culturales que están asociados al festival, que son La Granja, Los Prados, Puente Alto, San Joaquín, Maipú. También todos esos centros culturales pueden ustedes revisar la programación completa del festival. Y con ustedes nos vemos en una próxima